Los chalecos de la discordia, los chalecos de cartón, esta situación que ha puesto en jaque al gobierno del señor Noboa, que cada vez y cuando meten más las patas, trae cola, mis queridos amigos, porque resulta que hay un tráfico de influencias a la vista. Asesores del señor Lofredo, que se toman atribuciones, que le dicen, habla con mi pana, habla con este man, que él te resuelve. Se descubre, mis queridos pilluelos. Además de que hombres de confianza del propio Lofredo estarían detrás del contrato. Aquí huele muy, pero muy hediondo, o como quiera decirlo, mientras que el gobierno del señor Noboa hace mutis, se hacen los ciegos y no quieren aceptar la realidad. Atención, atención, administrador del contrato de chalecos es hombre de confianza del ministro Lofredo. Imagínense ustedes el tema. Quien administra el contrato, porque esto supuestamente se hace a través de un proceso de la CERCOP, que está muy bien. Pero qué sorpresa enterarnos que la gente de confianza del ministro administra los contratos. Un personaje clave en la cuestión de la adquisición de chalecos y cascos de las Fuerzas Armadas por 34 millones fue el administrador del contrato, Juan Francisco Martínez Stang. Martínez es una persona de confianza del Ministerio de Defensa, Giancarlos Lofredo, quien lo nombró como subsecretario de Planificación y Economía de la Defensa el 16 de julio del 2024. Se trata de un alto cargo de libre remoción. Martínez no registra ninguna experiencia anterior en el servicio público y tampoco posee títulos en la Cenecit. En lo privado es propietario de la compañía Equadata Lab, empresa que cuenta con un capital de apenas $100 y que se dedica al asesoramiento de planificación y organización, eficiencia y control e información administrativa. En el SRI consta con su nombre en un registro único de contribuyentes por servicios de asesoramiento en relaciones públicas y comunicaciones, en un local ubicado en San Borondón, provincia de El Guayas. A pesar de... Perdón, voy a toser. A pesar de no contar con experiencia o preparación en el tema de seguridad, fue designado como administrador de un contrato por 34 millones para la compra de 30,000 chalecos y 31,000 cascos de protección balística para las Fuerzas Armadas. Contrato que hoy está en el ojo del huracán y que, claro, obviamente las autoridades de este país no hacen absolutamente nada. No hay Contraloría, no hay Fiscalía, no hay nada. El contrato fue adjudicado a Height End Defense Solution, empresa calificada como proveedor incumplido por un proceso en la policía para municiones. El blindaje de los cascos y chalecos fue cuestionado por supuestamente incumplir el blindaje de protección balístico requerido. Martínez pidió que oficiales constaten pruebas balísticas. Según un informe de 2 altos oficiales designados por el comandante general del Ejército para verificar las pruebas balísticas, el administrador del contrato, Juan Martínez, impidió que los uniformados cumplan su trabajo. En el informe se detalla que Martínez llamó telefónicamente al ministro Lofredo, quien ordenó que los 2 oficiales se retiren del lugar. Además, el representante de la empresa adjudicada Height End Defense Solution solicitó a Martínez que los delegados del ejército no estén presentes en las pruebas y que no se utilicen municiones con velocidades diferentes a las utilizadas en pruebas anteriores. O sea, más claro, que no se haga lo que se tiene que hacer para comprobar la veracidad del chaleco. Yo sé que hubo muchas bromas diciendo que usen los chalecos y se prueben puestos. No es necesario. No sé si exista, ojalá que sí, pero se supone que hay muñecos de gel balístico que bien pueden ser utilizados. Y las pruebas tenían que hacerse, señoras y señores, con las especificaciones que se solicita. Si no se hace de esa manera, perdónenme, tranquilamente es un cartón, como bien se ha venido criticando, y allá la vida de los policías y los militares, lo que contradice completamente todo lo que el gobierno ha venido manifestando en torno a que se preocupan por la seguridad de los militares. Falso. El documento agrega que el edecán del Ministerio de Defensa, teniente coronel Carlos Alberto Gallardo, apoyó la posición de las empresas proveedores en el sentido de que no se pueden utilizar municiones diferentes a las empleadas en pruebas pasadas. ¿Por qué? Ese es el detalle.
De acuerdo con el informe de los dos oficiales, la velocidad de las municiones utilizadas en la prueba del 6 de enero es de 319 ms, a la que correspondería el nivel 3A según la norma NIJ, estándar del blindaje supuestamente. Pero las revelaciones de investigaciones que particularmente realizó la Posta, que vamos a escuchar ya mismito en este video, hablan de que definitivamente no estarían relacionados los chalecos con lo que se prometió a lo que se entregó. Y aparte de esto, hay también, mis queridos amigos, existe aparentemente, según lo que menciona la investigación, la manipulación de terceras personas que ni siquiera han estado enroladas o trabajan para el Ministerio de Defensa. Básicamente terceros que en base a la amistad con Lofredo han incluso negociado, el tema de los chalecos. Escuchemos. Dos asesores de Giancarlo Lofredo, que no están ni en el rol de pagos del Ministerio de Defensa, se reunían con una de las personas que concursaba para ganar el contrato de los chalecos de cartón. Uno de ellos hasta le enviaba información del contrato reservado para que lo pueda ajustar a su oferta y se lo adjudiquen. Sí, pana. Ese era un concurso más amarrado que los Oscar y tiene toda la pinta de chanchullo. Con chats en mano, te voy a explicar el backstage de estos presuntos negos en el Ministerio de Defensa. Comencemos por el principio. Giancarlo Lofredo tiene un asesor con el que tú debes hablar para que tengas una entrevista con él, el señor Eduardo Reynoso. Es más, Anderson Boscan le escribió para que venga al café. Y spoiler, nunca pasó. Introducing Eduardo Reynoso. Conocido como experto en comunicación, premiado, conferencista y amante de la cochinilla. Más adelante lo entenderán por qué. Reynoso aparece en esta historia cuando uno de los oferentes para llevarse el contrato de los chalecos de cartón, el señor César Díaz de la empresa Blindex, una empresa que blinda autos y está en la movida de cosas de seguridad, habla con Lofredo para tener más información del proceso y él lo deriva con Reynoso. Reynoso no está enrolado en el ministerio según el distributivo del personal del mismo, pero eso no le impide conversar con César y hasta reunirse con él entre abril y diciembre de 2024, tal como vemos en estos chats donde quedan para verse, comer la mejor cochinilla de su vida y jugar pádel. Pero eso no es todo. En una conversación entre ambos, quedan para verse y César le dice que lo de su plato será entre tú y yo en mayo de 2024. ¿Hablará de alguna cochinilla o de otra cosita? Todo se pone muchísimo más denso cuando en otra conversación en la que hablan de reunirse cuando Reynoso regrese de Manda, donde cumple actividades con el ministro, él envía algo y le pide que lo borre. ¿Por qué? En otra conversación de julio de 2024, César le envía a Eduardo esta imagen, que es básicamente la declaración de contratista incumplido de High End Defense Solutions, la empresa que ganó el contrato de los chalecos truchos. Sí, un mes antes de la adjudicación, el asesor del ministro sabía que había problemas con esa empresa. Reynoso no era el único asesor no enrolado en el Ministerio de Lofredo que hablaba con posibles proveedores, sino también Andrés Tagle, un hombre con experiencia en el mundo de la comunicación estratégica, muy activo en Twitter defendiendo al ministro, también dueño de una empresa que en junio de 2024 hizo el intento de convertirse en proveedor del Ministerio de Defensa, pero no lo logró. Y Tagle situó a Díaz en Guayaquil y se reunieron allá el 23 de junio de 2024 según las conversaciones entre ambos. Y el día siguiente, César Díaz le envió un documento con las observaciones que dejó la reunión del proceso. Sí, el contratista escribiendo el marco jurídico que llevará el proceso en el que él concursa, de Ripley. Y no solo eso, Díaz envía fotos con precisiones en la contratación, Tagle envía los códigos para la compra reservada que debe usar Díaz y hasta le comparte la lista de los 15 oferentes para que pueda revisar y mejorar la oferta. O sea, no contento con eso, Tagle le da instrucciones a Díaz de cómo entregar la oferta, de cómo se van recibiendo las ofertas y detalles importantes del proceso, una vez más lo voy a decir, reservado. En efecto, un asesor que ni siquiera trabaja en el ministerio tenía acceso al contrato reservado y la información relacionada al mismo, que la compartía con uno de los oferentes. Es más, Reynoso y Tagle afirmaron a la Posta que no han recibido dinero de ningún oferente y que trabajan en estrategias de comunicación. Ahora las preguntas son, ¿Contraloría revisará el caso? ¿Lofredo responderá por qué dos de sus asesores entregaban información reservada a uno de los oferentes de la contratación? Pues son preguntas sin resolver. Son preguntas que definitivamente el señor Lofredo tiene que salir a dar la cara. Ahora, ¿qué ha dicho el ministerio? ¿Qué ha dicho Lofredo después de esto? Después de lo que se revela en torno a quien administró el contrato
hombre de confianza también del señor Lofredo. Luego estos dos asesores que aparentemente estarían haciendo negociaciones. ¿Ha existido algún tipo de pronunciamiento hasta el momento? No. Hasta el momento que nosotros sepamos, hasta esta hora, en esta mañana de día jueves, nada, cero, Polito, cero. Es lamentable, triste, lamento romperle el corazón o alguna persona que estaba completamente convencida de este extraordinario señor que está de presidente y que te pide tu voto. Esto es decepcionante por dos vías. Primero, porque te ha mentido, y segundo, porque juega con la seguridad ya no solamente de la gente, sino de quien se supone que está dando incluso tu vida o su vida para proteger la tuya. Hablo de la policía y de los militares. O sea, si aquí hemos hablado un discurso, porque a veces tratan de posicionar el tema de que somos enemigos de la policía, porque a veces reclamamos ciertos abusos, que nadie nos va a quitar de la cabeza eso que existe. Los principales y verdaderos enemigos de la policía y los militares son quienes hacen este tipo de mañoserías para darles seguridad paupérrima, exponiéndolos directamente a la muerte. Ahora, amigos, saquen sus propias conclusiones. Saquen sus propias conclusiones y díganme si esto realmente merece una oportunidad. Yo creo que no. No sé ustedes, mis queridos pilluelos. Obviamente estará en ustedes. Se acabó.